Pa que nos vaya mejor Pero en el todo está en el examen. instructivo, es Todo exactamente, lo está, sacó todo de sí ahí. lo saqué en el instructivo, sí. Cuando Sí, lo que estaba pero diciendo si es ya que está hecho. si la solución ideal sería esta línea recta, pero no es una solución ideal. ¿Por qué? Porque hay interacciones entre las moléculas de agua, que son polares, y las de metanol, que no son polares. Sí son algo polares, porque es CH3OH, esto le da cierta polaridad, y el agua pues sí es polar. Entonces eso hace que la composición molar sea un poco diferente, ya no es una línea recta. Entonces, ¿qué nos está diciendo la ecuación esta de acá? Que el volumen molar, aquí digamos para el punto 5, está dado por el volumen parcial molar del agua, que es más X2, por la derivada. X2 pues es de aquí hasta acá, son estos 0.5. Y la derivada pues es la pendiente. ¿Qué es la pendiente? La tangente. ¿Qué es la tangente? Pues es el cateto opuesto. Ese es el volumen molar parcial para una Este composición. es el volumen molar parcial del agua, este de acá. Entonces, si tenemos esta cantidad 0.5, Ok, ese desde es el aquí agua hasta pura. acá es 0.5, por la derivada que es este entre pues me da, llego a encontrar este punto. Ahora, el chiste es que este punto ya lo conocía, pero despejando puedo encontrar este punto de acá, que es el que no conocía. ¿Cuál lo Pero el de conoces? la... ¿El B1 o el BM? ¿Cómo? ¿Cuál lo conoces? ¿El No B1? conoce el B1. Pero el B1 es agua, ¿no? O sea, ese El sí B1 es agua. El B1 es agua. lo debes de conocer, es agua pura, ¿no? Es el volumen parcial molar, que es diferente. Este va a ser diferente para esta composición que para esta composición que para esta composición. ¿Por qué? Porque la pendiente, la tangente, va a ser diferente. Aquí vamos a estar hablando de una línea diferente. ¿Sí me explicó? O sea, pero lo que yo me refiero es que al ordenado al origen, el que tiene circulito Ajá, del lado izquierdo, ajá. esa es composición cero de metanol, entonces agua pura, ¿no? Sí, pero a ver, sí, nuevamente. Ok, es agua pura, ¿sí? Pero cuando me estás hablando de una propiedad parcial molar, no estás hablando de la densidad del agua, sino de la participación del agua en esa solución, que en este caso es una solución infinitamente diluida de metanol y agua. Entonces no es la densidad del agua, ahí no va la densidad del agua. La densidad del agua pues, sería esta de acá. Perdón, otra vez, la azul que era, Okay. la curva azul. La curva azul es el volumen parcial molar de la mezcla. Ah, ok. No molar, no parcial, perdón. El volumen parcial, no sí molar, es el volumen molar, no parcial, es el volumen molar de la mezcla. Es decir, es el volumen que ocupa la solución entre el número total de moles de la solución. Ok. ¿Sí? ¿Y cómo lo calcularon? Si se acuerdan, pues tenían su picnómetro, micropicnómetro, que ¿cuáles son las características de un micropicnómetro? Pues que, ¿para qué se usa? Pues para pesar a los líquidos, para mantener
constante el volumen de líquido. O sea, todo, cada vez que lo lleno, pues, siempre se va a llenar la misma cantidad porque no le cabe más. Dado que el metanol es muy volátil, voy a evitar la evaporación del metanol. Entonces, es una forma fácil de pesar una solución sin que tenga yo evaporación. A la hora que estaba yo checando los videos de este tipo de prácticas, en algunos laboratorios lo hacían en unas charolitas abiertas. En las charolitas abiertas se les puede evaporar el metanol. Entonces, en el micropignómetro no. Entonces, por eso es por lo que usamos los micropignómetros. Entonces, en los micropignómetros pesábamos bueno, el micropignómetro vacío, el micropignómetro con agua y el micropignómetro con la solución problema. Y lo que sabíamos era la densidad del agua a partir de tablas, que ustedes trajeron sus tablas. Ahora sí que cada décima de grado por décima de grado, y sabían exactamente a los 47.3 grados centígrados qué densidad del agua tenían. Y entonces con la fórmula de que la densidad del problema era igual a la densidad del agua entre la masa del líquido problema menos la masa del líquido del micropignómetro vacío, entre la masa del micropignómetro con agua menos la masa del micropignómetro vacío, y con esa sacábamos la densidad de la solución problema. Y conocíamos nosotros, además, bueno, conocíamos el volumen de lo que habíamos puesto de cada solución, y entonces podíamos calcular la masa y el número de moles de cada solución. Entonces, como esos no varían, si tenemos la masa, que esa la obtuvimos, y más bien teníamos el volumen, y teníamos el número y la densidad, podemos sacar la masa y esta convertirla en número de moles, y con eso sacábamos el volumen parcial, el volumen molar de la mezcla, y lo graficaron y les dio varios puntos aquí así. Y a la hora que trazaron una curva suavizada, pues les daba esto, es lo que les tenía que dar, es lo que hicieron durante la práctica en la hoja de datos, que les puse una cuadrícula larga, y ahí ustedes graficaron sus datos experimentales y trazaron una curva suavizada, que era esta. Entonces, con esta curva suavizada, lo que tenían que sacar era una pendiente, una línea tangente a cada uno de los puntos. ¿Qué es una línea tangente? Una línea tangente es una línea que toca a la curva en un solo punto. Si esta recta la levanto un poquito más, entonces ya cruzaría esta curva en dos puntos, ya no estaría tocando la curva en un solo punto. ¿Sí me explico? O desplazándola para arriba o para abajo, sería la tangente, pero de otro punto de la curva. Entonces, como cada punto de la curva tiene una tangente diferente, una pendiente diferente, porque es curva, entonces tengo una familia de rectas que van a tocar en puntos diferentes, y entonces la composición parcial molar para cada punto de la curva va a ir siendo diferente. ¿Sí me explico o no me explico? ¿Tienen dudas? Pues tienen cara como de ignorancia total. Porque nadie habla.
Tenemos que En ver este nuestras método, tablas de densidad ¿Qué? del agua. ¿Qué le pasa? Tenemos que tener a la mano las tablas de densidad del agua. Pues lo tuvieron a la hora que hicieron No, que si el- la tienen que tener para el No, examen. para el examen. Preguntas, No, ¿no? no. Para el examen. No. Si es necesario, yo les doy los datos. No tiene que tener nada más que su cabecita. Sí. Y a lo para este mucho- método, no, o sea, el de los interceptos, no tenemos que tener la ecuación de la curva. Este es el método gráfico. A ver, Entonces, en el método gráfico, este es el método gráfico. Estos, digamos, son los puntos experimentales que ustedes tuvieron, esos que están marcados en azul. Y, ok. Es ajustado a un polinomio de segundo grado, ¿no? Entonces, pero bueno, lo sí, de, pero ustedes, lo de la a la línea hora que- tangente, esto para que se vea bonito. En realidad, a mano ustedes hicieron una curva suavizada, que es esta, la que está puesto ahí. Nada más que para que sea bonito, está en una, pero no es necesario para el método gráfico del método de los interceptos que lo hayan ajustado a nada. sí, ¿Sí? pero mi duda era que si podíamos en vez, sí ajustarlo y solo evaluar la derivada. No, si les pregunto, háganlo por el método gráfico, lo tienen que hacer por el método gráfico. Si les pido, háganlo por el método numérico, lo tienen que hacer por el método numérico. O sea, ¿tú No nos se vale, especificarías el método? no se vale que les pida el método gráfico y me hagan el método numérico, que algunas gentes en la práctica sí me lo hicieron. Me pusieron 2 veces el método numérico y digo, a ver, pues ¿dónde quedó el método gráfico? ¿Sí? El que acabas de explicar entonces el gráfico. Este que estoy explicando es el gráfico, sí. Si tienes Está más la difícil. curva, o sea, tienes los puntos experimentales, ¿sí? Estos. Luego, estos haces la curva suavizada, ¿sí? Y entonces, para un punto dado, digamos, para punto 5 o para punto 6, que son puntos experimentales, el punto 6 queda acá, ¿sí? Para el que se te pida, ahí a partir de este punto vas a trazar una línea tangente. Por ejemplo, aquí es para el punto 2. Aquí he trazado yo una línea tangente para el punto 2. Entonces, donde cruza la ordenada al origen, ese es B1. Y donde cruza el punto donde la composición es 1%, aquí sería B2. B2. Salvador, Sí. ¿dónde vas a subir el video ahorita que se está grabando esto? Pues bueno, voy a ver si lo subo. Sí. No, pero ¿dónde? ¿Qué? Ah, pues lo subiría La al línea tangente a para un punto. Habrá space, ¿no? Brightspace. ¿En dónde exactamente? No sé, tendría que ver dónde. Pues lo más probable es que en la parte de volúmenes parciales molares. Ok. ¿Sí? Ok. Ese es el método gráfico. ¿Preguntas del método gráfico? Yo sí. Sí. O sea, lo primero que tienes que hacer es graficar los puntos, o sea, ponerlos. Ujú. Después trazar trazar una línea de mejor ajuste. Ajá. Después trazar una línea tangente para un punto. Ajá. Y para ese punto ver las intersecciones con los ejes. Exactamente. Exactamente. ¿Y cómo otra vez, cómo era la ecuación? ¿Y donde pones los datos o cómo? ¿Cómo? O sea, Aquí no hay ninguna ecuación. Aquí todo lo has hecho gráficamente. Aquí, para este punto, para punto 2, trazaste una línea tangente y buscaste en la gráfica dónde cruzan estos puntos. Si hubiera sido otro punto, digamos acá, entonces la línea tangente va a ser una mucho más inclinada y va a tocar en otro punto.
¿Cómo sabes dónde tiene que tocar la línea tangente? O sea, ¿en qué punto? A ver. Tienes una curva aquí así. Ajá. ¿Sí? Y tienes, digamos, este punto acá. Ajá. Una línea tangente solo puede tocar Sí. a esta curva en un solo punto. Sí. Entonces, ¿dónde tiene que ser? Tiene que coincidir con este punto, esta línea. O sea, esta curva y la recta que traces tienen que compartir este punto. ¿Sí? Pero, ¿cómo determinas ese punto? Bueno, pues yo te lo pido. Digamos, Ok. para punto 2, para punto 6, para el que quieras. Ok. Te puedo pedir para cada 10 puntos o 20 puntos. O sea, Ok. ¿sí? ¿Por qué? Porque va variando con respecto a la composición. Es la composición de metanol X2. Y este es O el sea, pero para eso no te tenemos que dar un número específico, o sea, nada más es o sea, dibujar eso. Sí, tienes tus puntos experimentales. Por eso, pero la finalidad de esto no es darte un número en específico, o sea, la respuesta no es un número en específico. Sí, es un nada más número es específico. Sí, es un número específico. El número específico que quiero es el volumen parcial del agua y el volumen parcial molar del metanol. ok. Esos son los Ok. números específicos que quiero. Si no me das Ok, esos ok. números, la respuesta no va a estar completa. El Pero volumen es- 2 y el pero volumen es- 1 es cuando es la tangente la que toca los dos ejes Y. Si es la línea tangente, no la curva. Salvador, Sí. ¿cómo leías el volumen 2 y el volumen 1? El volumen 1 tal cual te aparece ahí la escala, pero el volumen 2, ¿cómo lo leías? No te lo da tal cual de escala. O sea, digamos, para este punto, tienes que trazar una línea tangente. Estoy hablando de la gráfica de la izquierda. Bueno, es lo mismo. Ok, sí. Es la misma. A ver, déjame borrar para volver a... Salvador. Sí, Pero, o sea, las intersecciones con los ejes, ajá. es La son lees los- aquí, la lees son aquí. los, Aquí estoy Ok. leyendo que es punto, este es 35, 36, 37.8 más o menos este dato. Y acá es de 18. pero eso se le llama volumen molar nada más, Molar ¿no? parcial. Pero es solo molar porque no, o sea, son Molar porque está dividido entre el número de moles. Pero eso es en los extremos. Si nos pides un punto... No es para los extremos, es para este punto 2. No es para los extremos, es para este punto. Ah, ok. Exclusivo para ese punto. Ya te entendí. Para otro punto, para este, voy a tener una pendiente diferente y por lo tanto voy a tener propiedades molares parciales diferentes. Sí, ¿Por en qué? la Porque la gráfica... contribución al volumen molar de la mezcla va a ser diferente de cada uno de los componentes. Sí, en la gráfica que nos Más des... el metanol, dado que está más concentrado, que el agua, que ahora va a estar más en menor cantidad, ¿sí? Y entonces, ¿necesitaríamos hacer las tangentes de todos los puntos? Si te pido de todos los puntos, sí. Si te pido nada más para el punto 4, vas a trazar eso para el punto 4. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, aquí para su comodidad ya les puse el ajuste de la curva, pero pues no es necesario que lo ajusten a una recta, con que lo hagan, con que suavicen la recta. Ahora, por el método numérico, pues si aquí le estoy copiando otra vez la misma ecuación que tienen acá. Okay. Y entonces, ¿cómo podemos sacar, si tengo esta ecuación, cómo puedo hacer lo mismo de aquí, pero ahora numéricamente? ¿Qué es lo que conozco? Conozco que este punto y este punto se comparten. ¿Sí? Entonces, lo que quiero es una derivada. ¿Por qué? Porque la derivada es la línea tangente a un punto dado. Entonces, para este punto, para punto 2, lo que necesito es la línea tangente. ¿Cuál es la función que me da
la línea tangente, pues es la derivada, que en este caso, pues es esto. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí me siguen? Sí, sí. Sí. Ok. Entonces, si yo evalúo para punto 2, para este punto, estas dos ecuaciones me dan estos dos datos. ¿Sí? Este valor es el valor de la pendiente, de la M, aquí, de una recta que es Y igual a MX más B. Entonces, esta M es este punto. Y esta es la ecuación de esta recta que es roja. ¿Qué es lo que necesito encontrar? Necesito encontrar la B. Entonces, ¿qué conozco de esta ecuación? Pues ya conozco la pendiente y conozco el valor de Y, porque es este 22.07. ¿Sí? O sea, si me regreso a la ecuación que les puse al principio, es esto, el volumen molar de la mezcla es igual al volumen parcial molar de el agua por la composición, por la derivada. Entonces, si eso lo sustituyo, tengo 22.07, que es el valor de mi curva, de la curva, multiplicado por la pendiente, o sea, esto va a ser igual a la composición, que ya la conozco, por la pendiente, y lo que no conozco es el volumen parcial molar del agua, y ese lo despejo, es la ordenada al origen. Sustituyendo, me da que es 18.03, ¿sí? Es casi 18 cerrado. ¿Sí estamos? Sí. Y luego, si ya tengo, no, ya no lo puse ahí, pero si ya tengo aquí Y igual a MX más B, y ya conozco la pendiente y ya conozco la ordenada al origen, ahora lo quiero evaluar cuando la composición es 1. Entonces sustituyo Y es igual a la pendiente, que en este caso quedamos que era 20.21, por la composición, que ahora va a ser 1, más la ordenada al origen, que es el volumen parcial molar del agua, son 18.03, y me da 20.21 más 18, que ya no lo calculé, pero ahorita lo calculamos, 20.21 más 18.03, me da 38.24, que sería, aquí es 35, 36, 37, 38, y aquí sería 38.24. Fuerza tienes que sacar el de X igual a 1. Sí, porque es el volumen parcial molar del metanol, que sería el otro. Entonces, es como está ahí puesto, o sea, tomas el ajuste, lo derivas, evalúas en la derivada, digo, en la ecuación principal, Ajá, después evalúas en la derivada ajá. y sustituyes en una ecuación de primer grado. O sea, aquí porque la derivada salió una ecuación. Ah, bueno, no, la recta siempre es una recta. Esto siempre es una recta. Pero vamos, la pendiente, si esto hubiera sido ajustado a una cúbica, entonces esta ecuación sería ahora una cuadrática, no una recta. Pero una vez que la evalúas te da un valor que es una pendiente, y una pendiente es de una recta.
Esta línea siempre es una recta. Ah, ok. ¿Sí? ¿Me explico? Aquí esta era una cuadrática. Pero pudo haber sido una cúbica o una exponencial o algo. Pero a la hora que la derivo y la evalúo para un punto, en este caso fue para punto 2, me va a dar una pendiente. Y una pendiente se refiere a una recta. Y igual a mx más b. Es este dato de acá. Y si hubiera hecho lo mismo para x igual a 0.3, me debería de dar el mismo volumen molar parcial promedio, ¿no? No, O porque, sea, a ver, te tiene en que vez dar de la punto misma M y 2, la misma B. y hubiera sido punto 2, y me dice Ajá. que fuera punto 33, Ajá, o cualquier, o sea, lo que quiero entender es por qué punto 2 y no punto 3 o cualquier pues otra porque yo fracción. lo pedí para punto 2, Ah, pero ok, lo ok. podemos hacer para punto 3 o para punto 6. Para punto Pero, 6, digamos, para punto 6, ajá, las ecuaciones son las mismas. sí, Pero aquí en vez de poner punto 2, pondríamos punto 6. sí, pero lo que no entiendo, o sea, entiendo que tú nos pediste punto 2, pero no entiendo por qué lo hicimos con punto 2. O sea, da igual, nada más es para saber. O sea, porque esto te está hablando de la composición en un montón de puntos. Pero digamos, tú quieres hacer un cooler, por poner una y entonces tienes concentrado de frutas en agua, ¿sí? Una solución de agua con sabor a frutas. Y le quieres agregar etanol, grado alimenticio. Y quieres que tu cooler sea tenga un 20% molar de etanol, Ah, ok. entonces te vas aquí. Si lo quieres más cargado, pues te Ah, vas ok. acá. ¿Sí? Ah, ok, dependiendo de la concentración que tú quieras, ok. Dependiendo de la concentración que tú O quieras. sea, usando el punto 2, te está diciendo que cuando tiene el 20% de etanol, tu volumen molar de etanol es el B1. Bueno, tu B2 y A ver, tu... repite tu pregunta que ya me perdí. Que ahorita se cuenta que usas X es igual a punto 2, ¿no? Ajá, Ahí te está diciendo que para cuando tienes el 20% de metanol, ajá. tu volumen de agua en esa mezcla es tu B1 y tu volumen de metanol es tu B2. No tu Ah, volumen volumen molar parcial. parcial molar Ujú. es, Pero, digamos, la contribución al volumen parcial de cada uno de los componentes y cambia con cada punto, y obviamente. cambia con cada punto. Ok. ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahora, si no tienen más preguntas sobre los volúmenes parciales molares, vamos a ver la constante de equilibrio de un indicador. ¿O algo quieren ver más de la primera práctica? No, está bien. ¿Por qué no les haces un compendio así de que volúmenes molares parciales? Se hace esto, así como, ya, para como cerrar. Ok, Así como ya, no más rápido en conjunto, para que como que les quede claro, porque pedacito por pedacito luego se pierde. Yo, ok. Salvador, a mí lo que no me quedó tan claro es en el gráfico Ajá. lo de las derivadas. O sea, si con la tangente ya puedes sacar tu volumen 1, ¿para qué usas la derivada? La tangente es una derivada puntual. La derivada es una derivada es una delta y No, entre delta x, en este... pero en sí, el sí. límite. Entonces, esto es la derivada de y con respecto a x. Entonces, cuando hablo yo de tangente, estoy hablando de derivadas. O sea, pero cuando usabas lo de la masa del micropignómetro vacía menos con Ajá. agua, ¿eso cómo, para qué era?
para sacar esta curva, para sacar la curva del volumen parcial molar en diferentes puntos. O sea, tú tenías la masa de el agua y la masa de etanol y las sumabas y tenías, pero si sumabas los volúmenes no te da porque los volúmenes no son aditivos. Lo que sí son aditivos son las masas. Entonces, conociendo el volumen de la mezcla y las masas que convertidas a moles, sacabas el volumen molar parcial, el volumen molar de la mezcla, que es la curva. Y la pregunta es, ¿cuál es el volumen parcial de cada uno de los componentes? Y ese es el que tienes que sacar con la derivada. Ok. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuáles son los pasos? Para el método gráfico, tienen los puntos experimentales, trazan una curva suavizada, ¿sí? Para el punto que se les pida, sacan una recta, y esa recta ven dónde cruza la ordenada al origen y cuando X es igual a 1. Y leen esos datos. Y esos son los volúmenes molares parciales. ¿Sí? ¿Preguntas? Es el método gráfico. El método numérico es lo mismo, pero en vez de hacerlo con una recta así visual donde vean ustedes gráficamente dónde es, entonces ustedes lo que van a hacer es a partir de la ecuación, lo que van a decir es, ok, lo que tengo es este punto y tengo su derivada. Para el punto que sea para punto 6, sustituyen aquí X por el valor que ustedes le estén pidiendo y calculan Y y calculan Y'. Y entonces, ¿qué es lo que van a saber? Que en el punto de interés va a valer lo mismo el valor de la curva que el valor de esta recta. Tiene el mismo valor. De esta recta, lo único que van a conocer una vez que hayan evaluado esto es la pendiente. Entonces van a saber que Y va a ser igual a MX más B y a través de haber evaluado esto van a saber que el valor de la pendiente en ese punto. ¿Y qué otra cosa saben? A través de esta ecuación saben cuál es el valor de la curva y como comparten el mismo punto, van a saber y qué es lo que les está, y bueno, y ya saben que es punto 6. Entonces, ¿qué es la única incógnita? La ordenada al origen. ¿Y cuál es la ordenada al origen? El volumen parcial molar del primer componente. Y ya una vez que sepan este valor, ya van a saber ya van a tener el valor de M y el valor de B. Y entonces ahora lo van a evaluar cuando X valga 1 y les va a dar este valor de acá. ¿Sí? No está tan difícil. ¿Sí estamos? Sí. Ok. Pues para la constante de equilibrio de un indicador. Tenemos la ley de Lambert-Beer que nos dice que la absorbancia es función de, más bien la absorbancia es igual a, es una función de la concentración, que debería ser una
una línea recta. Entonces, ¿qué usamos? Usamos el espectrofotómetro, donde tenemos nuestra mezcla problema en una celda, donde va a entrar un rayo incidente y va a salir un rayo transmitido, y entonces va a ser menor uno que otro, y esto es lo que se llama como la transmitancia. Y hay una ecuación que nos dice que la absorbancia es igual a 2 menos el logaritmo del porciento de transmitancia. Por eso es por lo que no podía ser mayor a 2 a la hora que estábamos tomando las medidas. ¿Sí? La ecuación de abajo es A de Absorbancia. Ahora, nuestro aparato ya nos daba la absorbancia directamente, ya no teníamos que convertir a transmitancia. O sea, más bien teníamos que pasar de transmitancia a absorbancia. Dice menos, A es igual a 2 menos 2. Es igual a 2 menos el logaritmo del porciento de transmitancia. Ah, ok. Pero ¿Sí? eso es lo que nosotros no tuvimos que hacer, Sí. ¿verdad? Porque ya No lo tenemos tuvieron que la- hacer porque ya leyeron directamente la absorbancia. Pero a lo mejor viene en el examen. Entonces, esto tampoco lo tuvieron que hacer. Lo que hicieron fueron hacer dos soluciones ácidas, una ácida y una base. Y a la hora que esas soluciones les ponemos a medir la absorbancia a diferentes longitudes de onda, encontramos que para la forma ácida encontramos un máximo y para la forma básica, a la hora que vamos variando la longitud de onda, encontramos un valor donde la absorbancia es máxima. Entonces la idea era usar estas longitudes de onda porque a estas va a ser más fácil que que encontremos diferencias. No quiere decir que a la forma, que cuando está a la forma ácida, acá vaya a ser 0, no es 0. O sea, va a ser un valor diferente tampoco. Si aquí tengo un máximo, eso quiere decir que a la forma ácida no va a ser 0. Va a ser un valor, pero no va a ser no va a ser el adecuado. ¿Qué sucedió en la práctica? Que en algunos casos se nos saturaba el equipo y entonces, no sé, no todos los espectrofotómetros del laboratorio son iguales, entonces tuvimos que usar una lambda un poco menor que la máxima para que no se nos saturara. Pero de todas formas era lo suficientemente alta para que hubiera diferencias entre una y otra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es que usamos estas dos longitudes de onda para medir nuestras soluciones que hicimos a diferentes soluciones de onda. Y entonces hicimos curvas de calibración. Bueno, en realidad no eran curvas de calibración porque no conocíamos la concentración era la incógnita. Lo que teníamos era una solución inicial y esa la diluimos a 1/4 parte, a la mitad, a 3/4 partes y la solución original. Pero pues las concentraciones pues eran concentraciones problemas. De hecho, lo que había que hacer era encontrar la concentración. Entonces aquí era al punto 25. No, perdón. Punto 25, punto 5, punto 75 y 1. ¿Sí? Hicimos nuestras solucioncitas. La solución original, pues, una le pusimos la 1/4 parte de la solución original y lo aforamos a agua.
la otra la mitad y lo aforamos con agua, y otra al punto 75 y lo aforamos con agua, y la otra ya no la diluimos, y entonces teníamos 4 puntos. Y les tomamos el espectrofotómetro, la absorbancia, a estas dos longitudes de onda que tengo aquí, esta y esta, y nos dieron absorbancias. Y nos dio una cosa aquí así. No sabíamos cuál es la concentración, por eso son concentraciones relativas. La idea es de que todas partieran del cero y cada una tuviera una absorbancia, una absortividad molar diferente. ¿Sí? A igual a A, B, C, y esto es la recta de cada una de esas curvas. Una es la ácida a una longitud de onda, la otra es la básica a esa misma longitud de onda, la otra es la ácida a la otra longitud de onda y la otra es la básica a la otra longitud de onda. Entonces la idea es que todas salieran del cero porque no hay ordenada al origen. Si hay ordenada al origen, pues lo que quiere decir es de que pues, hay problemas en la calibración o de las celdas o del espectrofotómetro, pero aquí una ordenada al origen no significa nada, esta debe tender a cero, ¿sí? Y la A es la absortividad molar, es la pendiente. Bueno, la pendiente sería A por B, pero B en este caso es la longitud de la celda y aquí vale 1 centímetro. Entonces, no, por eso no nos preocupamos, 1 centímetro. Y aquí lo que nos interesan son estas absortividades. Aquí la cosa es que las absorbancias van a ser aditivas. Entonces, para la longitud de onda máxima A, nuestra absorbancias, sustituyendo en la ley de Lambert-Beer, nos da esto. Para la otra longitud de onda, nos da esto. Como resulta que esta concentración y esta concentración es la misma, y que de hecho lo que representan son la concentración del soluto, más bien del indicador sin disociarse, y una vez que se disoció, pues lo podemos sustituir acá y tenemos este sistema de ecuaciones. Resolviendo este sistema de ecuaciones, podemos conocer cuál es la concentración de la forma sin disociarse y la forma disociada. Tenemos que nuestra constante de equilibrio está dada por esta fórmula. Sacando logaritmos, la podemos linearizar. Entonces, la función P significa menos el logaritmo. Entonces, esto mismo, sacando logaritmos, lo podemos reescribir como PKC, o sea, PKC sería el logaritmo menos el logaritmo de KC, igual a menos el logaritmo de H más, que eso es PH, menos el logaritmo de esta parte de acá. Entonces nos queda esta ecuación. Y esta ecuación es una recta. Entonces, tomando diferentes lecturas de esto, encontramos en el momento en que
este y este sean iguales las dos concentraciones, nos da, este entre este es 1. El logaritmo de 1 es 0. Entonces, en ese momento, la pKc va a ser igual al pH y es como podemos encontrar cuál es el valor de pKc. Bueno, aquí sí, sí, pKc. ¿Preguntas hasta ahí? Luego tenemos la ecuación de Van Hoff, que esa la podemos integrar entre dos temperaturas y con eso encontramos que podemos encontrar la entalpia. ¿Y qué nos dice la entalpia? Que si es menor que 0, nuestra ecuación es exotérmica. Y también tenemos estas otras dos ecuaciones. Y a partir de aquí, conociendo la constante, podemos tener la energía libre de Gibbs. Y la de hasta abajo, ¿para qué la usamos? O sea, la La penúltima de la hasta abajo usamos para despejar la delta S, Mm. el cambio de entropía. ¿Por qué? Porque aquí ya tenemos la H y ya tenemos la G y ya lo único que nos faltaría saber sería la entropía. ¿Y qué nos dice la energía libre de Gibbs? Que si es mayor que 0, no es espontáneo, y que si es menor que 0, es espontáneo. ¿Preguntas? No, todo perfecto. Todo perfecto, ok. Y luego tenemos la práctica 3, que es la de batch 1. Ahí tienen dudas en batch 1, esa la acaban de hacer hace poquito y es muy parecida a la de batch 2. A la de batch 2. No. ¿No? Entonces ya pienso que mejor los dejo aquí porque y le subimos los videos de batch 1, esos están muy claros, yo siento que son más claros de lo que yo les pueda explicar. Entonces, si quieren, vuelvan a ver los videos que les subimos de batch 1 y batch 2 y les va a aclarar más. De aquí del indicador, ¿alguna pregunta? O sea, yo nada más, o sea, entiendo que la delta G la sacamos para ver si es espontánea y la delta H para ver si es exotérmica. Exacto. Pero la entropía no entiendo bien para qué la sacamos. Realmente, ya sabiendo la delta G, Uh-huh. ya sabes si es espontáneo o no. Y si sabes la delta G, pero no sabes la entropía, puedes a partir de ahí saber si es exotérmica o no es exotérmica. Pero ya con que tengas la delta H y la delta G, ya sabes si es exotérmica y no espontánea, y si es espontáneo o no. Ok, gracias, Salvador. Ok. Pues si quieren, ven con Lupita lo de sus calificaciones o... ¿Estás por ahí, Lupita? No, creo que justo se acaba de parar. Ah, ok. ¿Quieren que veamos algo de...? Sí, pues güey, te aviso qué pedo, porque güey, como ya hace 3 y la madre, a ver qué me dice. La neta. ¿El examen cómo va a ser? O sea, ¿va a ser más teórico que práctico? Es más teórico que práctico. Ok. ¿Por qué? Por la naturaleza de, sí, de la situación. los quizzes de Brightspace. Uh-huh. Más bien, lo que tienen que tomar son en cuenta las implicaciones de las cosas. ¿Qué significa que una cosa sea exotérmica o qué significa
qué datos necesité para calcular este determinado cosa de la práctica. Revisen también las prácticas, los procedimientos, qué fue lo que hicieron, qué mezclaron con qué. Okay. Revisen tanto, ¿perdón? Los exámenes de Brightspace son de preguntas abiertas. Hay de preguntas abiertas, hay de verdadero y falso, hay de preguntas múltiples. Son básicamente los que estamos usando. Okay. Hay algunos donde les voy a dar los datos y ustedes van a tener que hacer cálculos por su lado y anotar los resultados, pero son los menos. Okay. Y, por ejemplo, si hay errores como de decimales, o sea, porque yo usé más decimales que lo que está en la respuesta o lo que sea, ¿eso cómo lo vamos a manejar? Bueno, pero los decimales, pues sí. O sea, van a revisar después el Sí, vamos a examen. revisar. Sí. Brightspace te califica en automático un montón de cosas, pero ahora sí, pregunta por pregunta, la vamos a ir revisando y podemos cambiar la decisión que tomó Brightspace de que si está bueno o está mala. Entonces, no, esta a lo mejor no lo explicó como puse yo que había que explicarlo, pero está bien explicado, luego entonces les doy el punto o no les doy el punto. Ok. Perfecto. Y vamos a poder, o sea, sí podemos ver más de una pregunta a la vez, ¿no? En el examen. Más de una pregunta a la vez. Sí. Creo que sí. Es que luego los hacen de que es una por una y no puedes avanzar. Anterior, sí. Entonces, pues si te atoras es muy difícil porque no puedes regresar y así. Entonces, para que eso no sea así. No, yo creo que podemos ver todas, ¿no? Yo creo que O sea, porque así si te atoras en una, puedes pasar a otra y luego regresar para no perder tanto tiempo. Sí. Sí, yo creo que sí, pero lo tengo que ver con Lupita, pero yo creo que. Sí, pues sí. No tiene caso que estés un minuto viendo una pregunta que no sabes la Que no respuesta. tienes idea. Y ya si la pasas ya no puedes regresar a ella. Sí, no. Pues Lupita, les recomendé que para Batch 1 vieran los videos que subí. Sí. Pero Ajá, y Batch 2 también. Ahí está toda la explicación. Okay. Y en el instructivo está toda la explicación. Como les decía, como que ya si sabes Batch 1, la mitad ya es para Batch 2. Lo único que era diferente era calcular las KAs, la K, y con eso calcular la energía de activación del método gráfico y método analítico. Y después ya y compararlo también con el teórico. Quedaba diferente, pero bueno, era una comparación. Y después hacer el análisis de resultados. Como que ese era el objetivo general de la práctica, ¿no? Nada más que de repente no sé por qué al calcular la concentración inicial algunos no lo hicieron correcto o algunos la calculaban bien y a la hora de calcular K, ponían la concentración inicial del garrafón, no la concentración inicial de la reacción que ustedes tenían. O cosas así. Pero realmente no tiene mucha ciencia. Nada más si el método, identificar el método gráfico, el método analítico y la energía de activación, la A, y ya. ¿Cómo la calculan? Con K calculan K, y con K calculan grafican, calculan la energía de activación y la A. No sé si tienen alguna, digo, la verdad está muy sencilla. Y la otra también, hacen las curvas para calcular la concentración y después las diferentes para ver el orden de reacción. Si es, calculan 0, 1, 2 y de ahí ven cuál es la R más parecida a 1 y ya obtienen el orden de reacción para violeta cristal y para la sosa, ¿no, Salvador? Sí. Te digo, si leen los instructivos, no queremos que se aprendan las ecuaciones de memoria, pero sí que las sepan usar o identificar. Digo, habrá unas que sí se las tienen, por ejemplo,
Es que me dijiste que las ecuaciones de memoria no. Bueno, el número de moles, ¿no? Por ejemplo, estoy inventando, ¿no? El número de moles. Lo que quiero decir es que no se tiene que aprender, por ejemplo, para calcular la A de líquido vapor, que son, o sea, ya son más complicadas. O para calcular la gamma, que es logaritmo de A entre concentración de X1 entre X2 y por logaritmo de al cuadrado y qué sé, o sea, no. Pero sí que sepan identificarlas y que sepan aplicarlas, eso sí. Y que sepan cuándo se usa cada una. Pero todo eso viene en su instructivo. No nos vamos a salir del instructivo, eso se los aseguro. Vean su instructivo y su práctica, la que entregaron. Uh-huh. Ustedes las tienen todas. Ok. No creo que, digo, si son 6 prácticas, pero en general, bueno, son como, digamos, 5 y media. Si juntamos batch 1 y batch 2, serían como 5 prácticas, porque las muy diferentes, porque es volúmenes molares parciales, que es muy diferente al líquido vapor, al calorante, a carbonatos, y después batch 1 y batch 2, que es como una continuación. ¿Y tienen alguna duda de algunas otras que hayan visto, que no hayan comprendido? Que me imagino que no han estudiado, pero bueno, era su oportunidad hoy. La semana pasada ya explicamos 2 prácticas, o sea, líquido vapor y carbonatos. Y ahorita ya Salvador explicó las otras. ¿Dudas? No. Yo nada más, si sí nos podrían subir las presentaciones, estaría muy bien para estudiar mejor. Pero están en el instructivo, mira. No es que no se las quiera subir, pero luego, híjole. Pero es que está más estético la Corren por toda la explicación. Ibero. Más Ese es el conciso. problema. Por eso no se Es las que, ¿es que qué? corren por toda la Ibero. Pero pues, ¿cuál es el problema? No, pero ¿a quién se las vamos Digo, a mandar? ajá. No, este semestre no, el que entra. No, este Pero, semestre pues las tienen todas ustedes. No, pero ni los de abajo ni los conocemos. Ajá. ¿Sabes cuántos años tengo de dar clase? 40 nada más. Pero Pero pues, ¿qué tiene de malo las presentaciones? No es como que se las subo. un examen. Pero pues, lo mismo es Pero Sí, está yo todo mucho igual- más conciso y Lo así. que pasa es que las presentaciones mías, yo les puse cómo hacer todos los cálculos de cada una de las preguntas. O sea, les desglosé toda la práctica. Para el líquido vapor, para carbonatos. Por eso, o sea, justo está como más entendible para estudiar para el examen. Exacto. Y no Sí, tiene nada de si malo les que las pasan, ya ni tengamos, siquiera ¿no? van a pensar los otros. Ahí está todo desglosado paso por paso. Lo que no quiero, o sea, si me Pero pues entienden. normalmente eso lo haces en clase, entonces pues te preguntarán y así, si se llegan a filtrar Ay, las estas. Sí, sí, sí. Maldito, lindo, precioso y encantador. O sea, Ya decidirán ellos si quieren estudiar por su cuenta y Experiencia, aprender o si quieren solo experiencia. pedir presentaciones. Entonces su diploma dirá tal nombre, fulanito de tal, más las prácticas que les pasaron. mire, yo ahorita que he no solo su calificado nombre. reportes, de repente digo, ¿y de dónde sacaron esto? ¿A quién le copiaron? ¿A quién? Tienen un valor en una parte y tienen otro valor en otro. Obviamente tienen reportes. A mí no me molesta que los tengan. Lo que me molesta es que ni siquiera entiendan qué están haciendo. O sea, hazte de cuenta, están copiando un reporte de un compañero del semestre anterior. Ok. Y de repente ponen los datos del compañero y después ponen los suyos y ni siquiera se fijan. O sea, quiere decir que ni siquiera están entendiendo lo que están haciendo. Y cuando me doy cuenta, de repente les digo, ¿no? Ay, es que todavía les digo, a ver, tienen 0 en el reporte, ¿no? Porque se ve obvio que está copiando. Y todavía entre ellos, te dije que lo cambiaras. O sea, dices, a ver, espérame tantito. No, o sea, y todavía la niña se pone a llorar y el otro se enoja con el otro compañero porque no lo cambió. ¿De qué trata? O sea, te digo que he tenido muchas experiencias en esas. A mí no me molesta pasárselos a ustedes, entiendan, o sea, no me molesta. El problema es que circulan y lo que pasa es que no es que circulan y entiendan, no entienden nada y nada más copian. Si los usaron para comprender, está perfecto. Por eso los vamos a usar para comprender No, ustedes mejor no, los ustedes sí, conceptos para el los examen. otros. Sí me explico.